¿Cómo está? Inicia la edición central de Telesur. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. Relativa calma en Haití, en el segundo día de huelga general tras las protestas originadas por el anuncio de aumento de combustible, medida que fue suspendida por el gobierno. Hasta ahora se reporta la muerte de 3 personas. El fiscal Gabriel de Bedia en Argentina se pronunció a favor de la medida cautelar que solicita la restitución de los puestos a los empleados de la Agencia Estatal de Noticias TELA. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en Turquía en un foro de negocios para reforzar la cooperación con el país euroasiático tras la asunción del mandatario reelecto Recep Tayyip Erdogan. Vamos a continuación a conocer el adelanto deportivo con Yuki Núñez. ¿Cómo estás, Yuki? Buenas noches, Rey. Buenas noches a todos. En los deportes vamos a hablar del Mundial. Francia le puso sello al boleto con destino a Moscú para la final de Rusia 2018. Espera por el desenlace entre Inglaterra y Croacia para conocer contra quién va a buscar repetir el logro de hace 20 años, alzar la Copa del Mundo. Muchísimas gracias, Yuki, por este adelanto. Vamos a conocer más cuando llegue el segmento deportivo. Hasta muy pronto. Vamos entonces a entrar en materia. Comenzamos en Haití. La capital de este país continúa en calma pese al segundo día de huelga general convocada por sindicatos y grupos opositores que mantiene paralizada la transportación colectiva. Daisy Toussaint nos actualiza desde Puerto Príncipe. Saludos, Daisy. ¿Cómo se ha comportado la jornada y cuál es la situación en este momento? Me encuentro en Puerto Príncipe, capital de Haití. La huelga general convocada por diferentes organizaciones sociales y sindicales por 48 horas. En el día de hoy todo está relativamente calmado. El tránsito se ha restablecido en la capital, pero algunas calles permanecen bloqueadas con neumáticos quemados después de las violentas manifestaciones que acabaron con la vida de 3 personas. El senador Patrick Dumont manifestó que el gobierno sabía que el pueblo no aceptaría las medidas de subir el precio de la gasolina y que esa medida le hizo invertir 117 millones de GUT para distribuir en algunos grupos cercanos al poder. Guy Delbas, el ministro de Comunicación, publicó esta mañana su intención de renunciar, pero una reunión con el presidente le hizo cambiar su decisión. La diáspora haitiana residente en Canadá se manifestó diciendo que detrás de este levantamiento popular está la mano del imperialismo. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Daisy. Continúan las marchas en El Salvador por la posible privatización del agua. Pueblo y movimientos sociales se unen para garantizar el derecho humano a acceder al líquido. Se van conduciendo, que se unan. Empleados públicos y privados, miembros de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras salvadoreños, marcharon hacia la Asamblea Legislativa para demandar no se privatice la administración del agua. Estamos demostrándoles a los diputados que esta lucha es de vida o muerte, porque consideramos que el agua es vida para el pueblo salvadoreño y eso es lo que los motiva a las organizaciones sociales, estar junto al pueblo. Por su parte, el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, que aglutina a varios sectores nacionales, presentaron una propuesta de reforma constitucional que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Todas las leyes y políticas que se establezcan una vez aprobada la reforma constitucional sean, 1, con participación ciudadana y 2, que sea un enfoque de carácter público y que ese enfoque de carácter público no tenga ningún vicio que vaya a presentar el tema de la privatización del agua en El Salvador. Diputados del FMLN junto a un diputado del partido Cambio Democrático acompañaron a los representantes del colectivo, comprometiéndose a no permitir que la derecha parlamentaria deje en manos privadas la administración del agua. Consideramos que la redacción que se ha hecho a una reforma al artículo 2 es bien importante en todos sus conceptos, pues introducen un concepto que no hicimos en las propuestas anteriores al artículo 69, como el saneamiento y la garantía, ¿verdad?, de que todo tipo de ley, reglamento, etcétera, debe anteponer sobre todo que el agua es un bien público y por lo cual el ente rector, como se señala en la propuesta, es dirigida por los entes públicos. Más de un mes de marchas y protestas han logrado que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa reciban a los diferentes sectores sociales, con quienes discutirán las propuestas hechas para que no se privatice el bien público. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.
Marcamos la primera pausa en la edición central. Siga con nosotros, en breve estamos de vuelta. Estamos de regreso, hablemos de Argentina. El fiscal Gabriel de Bedia solicitó la reincorporación de los 354 empleados de la Agencia Estatal de Noticias Telam el pasado 26 de junio. Sabrina Roth nos amplía la información. Hola Sabrina, no es una decisión definitiva esta del fiscal, pese a que el gobierno de Mauricio Macri podría apelarla en diputados. ¿Qué podría hacer la justicia argentina para hacer que se restituyan los derechos de estos trabajadores? Hola Rey, buenas noches a toda la audiencia. En principio, esta decisión del fiscal Gabriel de Bedia tiene que luego ser ratificada por el juez Javier Zarza, que es el que tiene en su poder la decisión definitiva en esta primera instancia de esta medida cautelar que presentó la Mesa Nacional por la Igualdad a partir de los dichos de Hernán Lombardi al frente del Sistema Público de Medios en la Argentina, en donde manifestaba que detrás de los despidos había cuestiones ideológicas. En función de esta discriminación, la Mesa Nacional por la Igualdad presentó esta medida cautelar que en principio tiene el dictamen favorable del fiscal Gabriel de Bedia. Lo que sí es muy probable, y ya lo anticipó el gobierno, es que de ser aceptado, de ratificarse por el juez Javier Zarza este dictamen del fiscal, el gobierno va a apelar esta medida, pero esta es una primera instancia. Luego queda la Cámara de Apelaciones y luego la Cámara de Casación y recién después la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que sí, al ser una medida cautelar, esto debería tener una celeridad importante para darle una respuesta a los 354 trabajadores despedidos el 26 de junio. Por otra parte, Rey, te comento que el colectivo de periodistas argentinas también hoy, en el marco del segundo plenario de las comisiones que están debatiendo en el Senado de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, realizaron una intervención artística frente al Congreso de la Nación en base a un cuento de Margaret Atwood que narra la distopía que se produce en una sociedad a partir de forzar a las mujeres de menor rango a criar niños para las familias más acomodadas. Esto se da en el marco de un proyecto de ley que presentó el senador oficialista Federico Pinedo para dilatar también el proceso de legalización del aborto en la República Argentina y en el que propone que el Estado asista a las mujeres que estén embarazadas y que no quieran tener a sus bebés para luego darlos en adopción. En función de este proyecto hicieron esta intervención artística. Recordemos, hoy se dio el segundo plenario de comisiones en el Senado, donde empezaron las exposiciones de este proyecto a favor y en contra de este proyecto de ley que va a tener un dictamen el 1 de agosto y que se va a tratar en la Cámara de Senadores el 8 de agosto. Muchas gracias, Sabrina. Vamos a seguir en la Argentina. Una vez más surgen críticas al gobierno macrista por ceder a las peticiones del Reino Unido y no reclamar por reanudar las negociaciones de la soberanía sobre las Islas Malvinas, tal como establece la resolución 2065 de Naciones Unidas. Edgardo Esteban nos amplía en su informe. A pesar del tiempo, la causa Malvinas no se olvida. Los excombatientes que participaron del conflicto bélico en 1982 se movilizan en su lucha por recuperar las islas de forma pacífica. Observan con preocupación cómo el actual gobierno cede de forma alarmante los derechos de soberanía. Y ahora van por el tema de acabar con las leyes que restringían la actividad económica en nuestra plataforma marina. Y para disimular eso hacen todo este tipo de relaciones con Gran Bretaña, en un sector antártico que ellos llaman la tierra de la reina Isabel II. Realmente es la situación contraria a la que tendría que ser. Es decir, tendríamos nosotros que tener la soberanía directa sobre Malvinas y después abrir la zona de explotación. Hacen lo que los colonos británicos y Gran Bretaña quieren. La decisión del gobierno de Mauricio Macri de firmar un acuerdo que responde en su totalidad a exigencias del Reino Unido genera repudio del pueblo argentino, que siente la causa como parte de su identidad. Argentina claramente se pone de rodillas ante los piratas, comprometiéndose a remover todas las trabas que impiden el normal desarrollo, tanto jurídicas, trabas políticas, trabas administrativas,
para remover, dice el acuerdo, las trabas que impiden el normal desarrollo de los kelper y de la isla, ¿no? De la economía de las islas, cuando lo que consideramos es que debe ser exactamente lo contrario. El tiempo pasa y las heridas siguen abiertas ante la intransigencia británica para reanudar las negociaciones de soberanía. La autorización de ventas de armamento al actual gobierno a cambio de la posibilidad de que flamee la bandera del Reino Unido en bases antárticas argentinas generan nuevos cuestionamientos. Que Argentina no debe negociar, Argentina debe continuar con una lucha a nivel de estrados internacionales, a nivel de tratados, a nivel de que algún día Gran Bretaña diga, bueno, aceptamos negociar la soberanía. Hasta ese entonces yo pienso que toda negociación con Gran Bretaña, y más de esas características como las que vos hablás, de la venta de armas, y no es seria. Pienso que no es seria. Muy preocupante lo que está pasando en la Antártida, compartiendo las bases antárticas con el Reino Unido de Gran Bretaña, más allá de toda la entrega y negocios y acuerdos que se puedan dar, el acuerdo Forador y Duncan, estamos totalmente en contra de esos acuerdos a nivel nacional y creo que regional. Mirando hacia el futuro, el pueblo argentino reafirma su profundo compromiso con la causa de las Islas Malvinas y espera que no se cierre el camino a reanudar el diálogo con el Reino Unido, tal como lo establece las resoluciones de Naciones Unidas. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con la Comisión de Garantías de Seguridad para analizar la creciente ola de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. José Manuel Jiménez nos cuenta más desde Bogotá. Te saludo, José Manuel. ¿Qué se sabe a esta hora sobre dicho encuentro? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para frenar el número de asesinatos? Rey, televidentes, buenas noches. Efectivamente, desde las 11 de la mañana hasta prácticamente las 3 de la tarde estuvo reunida esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, con la presencia del ministro del Interior, de Defensa, de Justicia, también del fiscal general de la Nación, del defensor del pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, también de integrantes de plataformas de derechos humanos y también de investigadores sobre el conflicto armado, sobre la seguridad en territorios y temas de paz. Se han tomado varias medidas al respecto para poder llegar a frenar esa ola de asesinatos que ha golpeado a Colombia durante los primeros 6 meses y en el cual ya registramos 128 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país. Una de esas medidas que ha ordenado el presidente Juan Manuel Santos es un plan urgente de intervención en una fase inicial de 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para intervenir zonas afectadas como Cauca, Antioquia, norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó. También se ha iniciado o se ha pedido al Ministerio del Interior iniciar o activar una línea de emergencia para las diferentes denuncias de los líderes sociales en diferentes regiones del país, pero también los líderes sociales han solicitado que se instalen torres de telefonía celular en diferentes regiones del país para que pueda hacer la comunicación mucho más efectiva y rápida en zonas de difícil acceso. Pero escuchemos a continuación lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos al término de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10 planes para sumar los municipios de Corinto, de Cáceres, del Bagre, de Buenaventura, de Quibdó y de Tame. Vamos a fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Se le deben, creo que me decían 50.000 millones de pesos, ya le di instrucciones al Ministerio de Hacienda que se los traslada hoy mismo para que no tengan ninguna solución de continuidad en sus políticas. Esta unidad ha hecho una gran gestión, pero ha dicho que está desbordada, por eso estamos también dándole más recursos. Rey, televidentes, también el presidente Juan Manuel Santos
insistió a los inspectores de policía y de la fuerza pública continuar con las investigaciones al interior de las fuerzas militares y de agentes del Estado que han llegado a tener connivencia o han sido cooptados por grupos ilegales que buscan atentar contra líderes de derechos humanos y defensores, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto también será acompañado por la Procuraduría General de la Nación. Y en este tema de militares cambiamos un poco y giramos la noticia hacia la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el día de hoy se ha presentado ante esta jurisdicción el mayor general Henry Torres, general retirado del ejército y quien está investigado por 2 asesinatos de 2 campesinos en marzo de 2007 en Agua Azul, Casanare. Esta es la primera presentación de un alto mando militar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Veamos a continuación la nota que hemos preparado para ustedes. Se le pregunta al compareciente. El mayor general en retiro, Henry William Torres Escalante, compareció este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Es el primer militar de alto rango que se presenta ante este organismo. Para que en virtud de ello manifieste de viva voz ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas su voluntad de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo, que la Sala sea informada referente a todos los procesos que se adelantan o que se hayan adelantado en su contra. Y en el evento de tener piezas procesales de ellos sean allegadas. Escalante estaría vinculado con el asesinato de Daniel Torres y de su hijo Roque, campesinos de Agua Azul, Casanare, hechos ocurridos en 2007 y que fueron presentados como guerrilleros cuando era comandante de la 16ª Brigada del Ejército. Como es innegable que estas víctimas por las cuales estoy siendo procesado se presentaron, fueron cometidas por hombres de la brigada que yo comandé, sin que yo haya tenido conocimiento o que yo hubiera dado alguna orden de esas muertes. Por este motivo, quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado, con la esperanza que esto nunca vaya a volver a suceder. Según informes de derechos humanos, en Casanare se habla de 113 ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2007. Entendiendo que el general ha manifestado de entrada al sistema que es inocente, que ustedes valoren esta situación y consideren el envío de estas diligencias inmediatamente a la Sala de Verdad con el fin de ponérselas de presente y que haga las manifestaciones que allí corresponda y pueda entonces, si es su voluntad, entrar a la fase adversarial del mismo, que será ante la unidad de investigación y acusación. La defensa del general señaló cerca de 7 procesos que tiene su defendido y solicitó que se asuman por la JEP. Además, pidió su libertad. En esta oportunidad, que es la primera que tiene de expresar públicamente lo que ha ocurrido, pues ha querido señalar que en su opinión la jurisdicción ordinaria actuó sesgadamente en el caso de él. Torres Escalante es el primer militar de alto rango en comparecer ante la JEP. Organizaciones de víctimas esperan que este sea el inicio para que muchos más digan la verdad de lo que ordenaron a sus tropas en medio del conflicto armado. Rey, televidentes, y aunque es importante esta comparecencia de este alto militar de las fuerzas militares ante la JEP, Henry Torres Escalante no aceptó haber participado o haber ordenado estos asesinatos en Agua Azul, Casanare. También de los 7 procesos se cuentan 12 víctimas por parte que están vinculadas a estos procesos y que la Jurisdicción Especial para la Paz deberá asumir en los próximos días, como lo ha solicitado el Ministerio Público y también el defensor de Torres Escalante. A la fecha, 2.159 integrantes de la fuerza pública se han presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Están divididos en 2019 del Ejército, 34 policías y 16 de la Armada Nacional. Pero al igual, estos integrantes de las fuerzas militares han recibido el beneficio de libertad condicional, transitoria y condicional.
en las cifras de 944 integrantes del Ejército, 8 policías y 13 de la Armada Nacional. Las organizaciones sociales de derechos humanos esperan que este sea el inicio para que altos mandos militares empiecen a contar la verdad de lo sucedido en el conflicto armado por más de 50 años, Rey. Muchas gracias, José Manuel. Un tema al que, como suelo decir, hay que darle su debido seguimiento. Gracias, hasta la próxima. Vamos a avanzar. Autoridades ecuatorianas reiteran su compromiso con la lactancia materna. Sin embargo, colectivos de mujeres resaltan que se deben mejorar las condiciones para las lactantes. Una publicación realizada por un diario estadounidense afirma que Estados Unidos presiona en el comercio a varios países de la región por el hecho de responder y acatar una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que apoya la lactancia materna. Varias autoridades ecuatorianas reiteran su compromiso con la lactancia en Ecuador. Lo que estamos diciendo en el código es que no hay alimento más importante, sobre todo en los 6 primeros meses de vida de un recién nacido, que la lactancia materna o el seno materno. No hay alimento que lo pueda sustituir. La Comisión de Salud trabaja en varias reformas de la Ley Orgánica de Salud, en la cual los miembros de la comisión han hecho hincapié que la ley protege la lactancia. Al recién nacido, a la madre, inclusive, se ha incluido el reconocimiento de todas formas naturales de parto. Parece fuera de lugar una propuesta que trate de ir no solamente en contra de lo que hoy se está planteando, sino de las campañas y de la política pública que en el Ecuador lo hemos llevado durante la última década para poder proteger a la madre y al recién nacido cuando estamos hablando de lactancia materna. Varios colectivos de mujeres no solo rechazan cualquier tipo de intervención en el cuidado de sus hijos, también señalan que la respuesta del gobierno no se centra en la protección a las madres. Además, hacen algunas observaciones para mejorar su situación en el momento de lactar. Las mujeres no somos solo, por decirlo con una frase coloquial, popular, no nos vean solamente como tetas y como útero. O sea, las mujeres en este marco nos tienen que garantizar condiciones para dar de lactar. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ratificó mediante un comunicado que mantiene sin variación la política nacional de fomento y protección a la lactancia materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses del recién nacido y rechazó que haya aceptado presiones para cambiar su estrategia al respecto. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Las autoridades panameñas anuncian un aumento en la tasa de desempleo, mientras expertos en el tema señalan que la situación es más grave de lo que parece, pues las cifras no incluyen el alto grado de informalidad laboral, aunado a otros factores que inciden en la precariedad en el país ismeño. Más de un 6% de los panameños no tiene trabajo. Esto indica la Contraloría en su último informe, que para los economistas es solo un síntoma de la problemática que enfrenta el sector laboral. De precariedad. Hay un proceso de incremento significativo del desempleo en Panamá. Hay una creciente informalidad laboral que no se detiene y además de eso los contratos que se están generando en el país son contratos por tiempo definido. Las cifras de la Contraloría General de la República indican que el desempleo pasó de 5,5% en 2017 a 6,1% en lo que va de este año. Es decir, unas 116.628 personas se encuentran desocupadas. De esta cifra, 51.000 están entre los 15 y 24 años de edad. Otros estudios calculan que de 1,9 millones de personas que forman la fuerza de trabajo panameña, 40,8% practica la informalidad laboral. Eso implica que no tienen acceso a prestaciones de seguridad social, de salud. Eso atenta contra el futuro de ellos a partir de su limitada posibilidad de acceder a una jubilación, condiciones también de precariedad laboral. Sumado a la alta tasa de informalidad visible en las calles panameñas, existe también la informalidad de contratos a medio tiempo o trabajo sin prestaciones en empresas legalmente constituidas. Estos trabajadores no se les entrega ni un contrato de trabajo escrito y no se les hace partícipe de la seguridad social. Sus empleadores los evaden de la seguridad social.
Y si me preguntas cuántos son, no son pocos, son 105.000 trabajadores y trabajadoras panameñas que están en esta situación de trabajadores informales, pese a que trabajan en empresas formales. Eventos como la huelga en la construcción a inicios de este año dejan en evidencia lo precario de los salarios. Se calcula que más del 90% de la población laboral devenga menos de $1.000 mensuales, insuficientes para sufragar los gastos básicos. La huelga demostró a nivel social la forma de acumulación aberrante que existe en este país, en el que los empresarios del trabajo colectivo de los trabajadores panameños pues acumulan exorbitantes ganancias, mientras que los salarios no alcanzan para los costos de las canastas básicas familiares. Los sindicatos panameños continúan presionando para que se discuta un aumento general de salarios, que sería la primera de muchas medidas para mejorar la calidad de vida del trabajador. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Una pausa en la información. Al regreso estaremos hablando de las redes sociales que dicen, que publican, que comentan. Ya le contamos. Vamos a comenzar nuestro segmento de redes en Nicaragua. María José Díaz, nuestra compañera de labores, nos actualiza a través de su cuenta en Twitter. Aquí lo vamos a ver. Ciudadanos de Diriamba continúan indignados por la complicidad evidente entre representantes de la iglesia y los golpistas, quienes tuvieron secuestrada a esa población por días, además de promover la violencia, torturaron y asesinaron. Ahí vemos la fotografía, justamente frente a una de las iglesias. Manifiestan de esta manera su inconformidad con miembros del clero nicaragüense por ponerse de parte de los sectores de oposición que ocasionan durante los últimos 3 meses caos, destrucción y muerte en el país centroamericano. André Vieira. Última hora, el juez de la primera instancia, Sergio Moro, que emitió un fallo desde sus vacaciones en Europa contra el fallo del juez de segunda instancia, Rogério Fabretto, que determinó la liberación de Lula da Silva, es denunciado al Consejo Nacional de Justicia. Vamos a escuchar a André. Saludos a ustedes que nos acompañan aquí por Telesur. Una información de última hora. El juez Sergio Moro, de primera instancia, acaba de ser denunciado ante el Consejo Nacional de Justicia por el crimen de no haber respetado el orden judicial aquí en Brasil. ¿Eso por qué? El domingo pasado, un juez de segunda instancia, por lo tanto superior a Sergio Moro, había determinado la liberación de Lula da Silva, pero Sergio Moro, a pesar de estar en vacaciones en Europa, determinó desde ahí que Lula da Silva no debería ser liberado el domingo pasado. La Asociación de Juristas por la Democracia considera esto como un crimen practicado contra la justicia de Brasil y por eso ha hecho esta denuncia ante el Consejo Nacional de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia aquí de Brasil para hacer estas investigaciones contra magistrados y también juristas aquí de Brasil. Sergio Moro también es un viejo conocido aquí de Brasil porque fue este juez que, recordemos, filtró las llamadas de Dilma Rousseff y de Lula da Silva a la prensa en el momento que Dilma aún era presidenta de la República, como también fue el juez quien autorizó la investigación, el espionaje telefónico contra los abogados de Lula da Silva. Hechos que son considerados aquí inconstitucionales y por eso también esta asociación recuerda todos los crímenes practicados por Sergio Moro, pero la denuncia en este momento es por el acto practicado el pasado domingo cuando Lula da Silva sería liberado aquí del cárcel en Curitiba. Los movimientos sociales también denuncian, además de los juristas, que Sergio Moro actúa de forma política contra Lula da Silva, esto porque no tiene la misma fuerza de investigación y de condena de Sergio Moro de los crímenes practicados por la derecha en este país, y consideran que Sergio Moro está tratando de perseguir Lula da Silva y también la izquierda aquí de... Muchas gracias, André, por este reporte. Vamos a finalizar en Chile con Paola Dragni, que sube a esta hora la siguiente información. La vamos a ver. Según voceros, Machi Celestino estaría con restricción de visitas por 30 días. Escuchamos este reporte.
Un violento desalojo ocurrió anoche en la cárcel de Temuco, en la región de la Araucanía. Gendarmería de Chile ha dicho que desalojó el recinto penitenciario cuando el Machi Celestino Córdoba estaba realizando justamente una ceremonia porque algunos de los asistentes se habrían negado a salir del lugar. Hoy día ha trascendido hace pocos momentos que el Machi Celestino Córdoba habría quedado incomunicado. Lo único que sí pudimos confirmar con el Instituto de Derechos Humanos allá en la Araucanía es que los voceros del Machi efectivamente ahora tienen restricción para entrar hasta este centro penitenciario. Una relación cada vez más conflictiva entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Venezuela y Turquía establecen agendas conjuntas para fortalecer alianzas comerciales. Los detalles de la información en el reporte de nuestro compañero Sergio Rodrigo, enviado especial a Ankara. Adelante, Sergio. Muy buenas. Bueno, efectivamente, encuentro económico entre Venezuela y Turquía en Estambul, un día después de la proclamación de Recep Tayyip Erdogan como presidente de esta nueva república presidencialista de Turquía, una nueva era política en la que ambos gobiernos han comprometido en estrechar lazos económicos dentro de los acuerdos firmados por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El encuentro, que ha estado encabezado por Nicolás Maduro aquí en Estambul, se ha ofrecido la necesidad de estrechar lazos entre ambos sectores, principalmente el económico, y sobre todo buscar acuerdos comerciales entre diferentes ramas en la que han participado diferentes sectores económicos de ambas naciones. Por su parte, el gobierno turco ha ofrecido también esta lealtad y amistad al gobierno de Venezuela justo un día después de esta nueva proclamación por parte de Erdogan como presidente de la República de Turquía, y han hablado de estrechar lazos, ganar dentro de esta nueva etapa política que se vive en Turquía. Gracias, Sergio. Estados Unidos comenzó una guerra comercial con China que podría perjudicar a todo el mercado internacional debido a que se trata de las dos principales economías del orbe. Los productos más afectados con las tarifas abarcan desde el sector agrícola, de consumo, industria aeroespacial, el sector automotriz, maquinaria, entre otros. Isaura Díez nos cuenta más desde Beijing. Isaura. Con aranceles del 25% sobre productos chinos de importación, Estados Unidos inició lo que Beijing calificó como la más grande guerra comercial de la historia económica. El gigante asiático asumió esa postura y también aplicó tarifas que suman los mismos $34.000 millones que las aplicadas por Washington. Estados Unidos ha cometido un error al ser cegado por sus propias perspectivas. A menudo toma un producto en particular y dice que aranceles de China sobre este producto son mayores que los de Estados Unidos. El más frecuentemente citado es el automóvil, pero en realidad hay muchos tipos de automóviles y los Estados Unidos imponen un arancel muy alto en carros, cerca del 25%, mientras que China solo impone un arancel de 10%. Sus aranceles en muchos otros productos son mayores que los de China. Tenemos estadísticas que muestran que Estados Unidos impone aranceles más elevados que China en más de 300 productos. Expertos chinos sobre economía aseguran que no es razonable pedir a un país en desarrollo tener el mismo nivel de arancel que una nación desarrollada. Según los analistas, los países desarrollados imponen tarifas más bajas, mientras que las naciones en desarrollo imponen aranceles más elevados porque sus industrias son menos competitivas. Expertos sobre economía y comercio generalmente están de acuerdo en que el nivel arancelario de un país debe coincidir con su nivel de desarrollo. En términos generales, las tarifas bajarán según mejora el desarrollo. No es muy realista en la práctica que todos los países tengan el mismo nivel a cero aranceles. China sostiene que los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre productos agrícolas, petróleo, gas, automóviles y productos electrónicos son mayores que los aplicados por Beijing. Cuando nos fijamos en las perspectivas de una potencial guerra comercial, se vuelve muy preocupante para nosotros. Hemos visto estimaciones de 30 a 40% de todos los puestos de trabajo en el sector del comercio. Así, una guerra comercial general podría ser realmente catastrófica para nuestra economía. El gigante asiático alertó que unirá sus esfuerzos al de otros países para defender el libre comercio y el sistema multilateral ante la ola de proteccionismo que imponga a Estados Unidos. Isaura Díaz, Telesur, Beijing, China. Desde Inglaterra hasta Escocia, varias protestas contra Donald Trump marcarán cada etapa del presidente de Estados Unidos esta semana en Reino Unido. En Londres, una gran protesta incluirá grupos latinoamericanos incluso. Pablo Navarrete nos informa.
Con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se espera que más de 1 millón de personas, entre ellos miembros de la comunidad latinoamericana, asistan a una protesta masiva en Londres. Es terriblemente importante que haya un contingente lo más grande posible de la comunidad latinoamericana expresando su repugnancia por la visita de Donald Trump. La razón es muy simple, no solamente Donald Trump representa lo peor de lo que es el imperio yanqui contra América Latina, sino que además viola literalmente todos los días los derechos humanos al separar a los niños de sus padres con la última política racista que ha aplicado en contra de los inmigrantes en Estados Unidos. Varios grupos de latinoamericanos se han unido para formar un bloque contra Trump este viernes, cuando inicie su visita. Es importante que los grupos latinoamericanos en Reino Unido trabajemos juntos y hagamos presión y protestemos en contra de la visita de Trump, porque todos sufrimos igualmente las presiones de Estados Unidos, todos sufrimos la violencia, la política exterior que ellos manejan en la región de Latinoamérica. El diputado laborista Chris Williamson, un fuerte aliado del líder de su partido, Jeremy Corbyn, ha acompañado varias de las campañas de solidaridad con la comunidad latinoamericana que reside en el Reino Unido. Creo que sí podemos obtener una gran concurrencia de personas en las calles para mostrar que su visita no está en nuestro nombre. Creo que eso enviará un mensaje muy importante al mundo de que nos oponemos a su agenda política, nos oponemos a su racismo, particularmente hacia América Latina, y que no nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que alguien como Donald Trump se salga con la clase de intolerancia que ha estado abrazando desde que fue elegido en el cargo en el año 2016. Con el gobierno de Theresa May en el medio de una grave crisis política, tras las dimisiones del canciller Boris Johnson y el ministro para Brexit David Davis, la visita de Trump y la masiva protesta podría profundizar la crisis. Pablo Navarrete, Telesur, Londres. Y el recorte de fondos europeos está deteriorando las condiciones de vida en los campos de refugiados de Grecia. Responsables de algunas de esas infraestructuras denuncian que su personal hace meses que no cobra y que cuentan con graves carencias que afectan incluso a los bebés que viven allí. Grecia ha afrontado la llamada crisis de los refugiados en medio de su otra crisis, la depresión financiera en la que está sumida desde hace 10 años. En gran medida lo ha podido hacer porque contaba con fondos europeos que ahora Bruselas ha decidido recortar. Hemos trabajado aquí desde que se abrió este campo de refugiados. 4 de nosotros, incluido el encargado Yorgos, no cobramos desde hace 6 meses. Cuando cobran, no es mucho mejor. El personal temporal contratado en los campos de Grecia cobra 450 euros al mes, según nos han explicado varios de ellos, una cantidad insuficiente para vivir dignamente. Pero los recortes no afectan solo al personal, sino a las condiciones de vida de los refugiados. No tengo pañales para mi bebé. Tengo que arreglármelas con estos trapos. En los últimos 3 años hemos comprobado cómo las condiciones en la mayoría de los campos iban mejorando. De vivir en tiendas de campaña, los refugiados pasaron a vivir en barracones con aire acondicionado y estufa o incluso en casas. Pero la falta de fondos revierte las mejoras alcanzadas. Ahora a los bebés no podemos darles leche. Tuvimos leche hasta hace 2 meses y se la dimos a la gente que necesitaba. La prioridad de los gobernantes europeos es que no lleguen más refugiados, no es mejorar las condiciones de vida de quienes ya han llegado. Desentenderse de las causas de la inmigración, impedir las llegadas, dificultar los rescates y abandonar a su suerte a las personas que han llegado. Cuesta imaginar una gestión más vergonzosa que la que está llevando a cabo la Unión Europea. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arvideaza y Ángel Ballesteros, Telesur. Vamos a finalizar nuestro segmento Mundo 360 con un video donde se observa a decenas de australianos que han protagonizado una sesión fotográfica de desnudo masivo. Ha sido dirigido por el polémico artista judío-estadounidense Spencer Tunick, quien se caracteriza, usted lo recuerda, por fotografiar grandes masas de personas desnudas dispuestas en artísticas formaciones, a menudo situadas en locaciones urbanas y conocidas como instalaciones. Surgen de estas imágenes una serie de tensiones al observador entre los conceptos de lo público, lo privado, lo tolerado, lo prohibido, lo moral, lo inmoral, lo individual y lo colectivo. Lo vamos a dejar con estas imágenes entonces, marcamos la pausa. Recuerde al regreso Yuki Núñez, que viene muy bien vestido para hablarnos de deportes.
Momento de los deportes en nuestra edición central. El Yuki Núñez nos lo tiene, ¿cierto, Yuki? Es así, Rey. Vamos a hablar precisamente de cómo está marchando este mundial. Ya hoy se conoció el primer finalista. ¿Clasifica Francia? Ya clasificó Francia. Ahora, por supuesto, tiene que esperar el partido de mañana, Croacia-Inglaterra. Bueno, vamos a ver cuál estará avanzando. Y como ya lo decías, en acción de este día, de esta primera semifinal, Francia fue el primero en ponerle el sello a su pasaporte para la gran final de Rusia 2018, luego de haber vencido en un sufrido encuentro a la selección de Bélgica en San Petersburgo. El primer tiempo, en el cuadro belga, hubo opciones claras de llegadas, pero al complemento Francia salió con todo. Mayor impulso, además de Samuel Umtiti, que llegaría al minuto 53 para colocar a los galos por arriba. Los Diablos Rojos tuvieron llegadas muy cercanas ya en el ocaso del juego con Romelu Lukaku y Eden Hazard, quienes estuvieron allí presentes, pero al final el marcador definió el avance francés a una final de un mundial 12 años después de Alemania 2006, cuando cayó en esa final ante Italia. Y la afición de fútbol en Francia celebró por todo lo alto el triunfo de los Blues y así el avance hacia la gran final. Una multitud visualizó en una pantalla gigante el triunfo de la selección gala por la mínima ante Bélgica, específicamente en el Noisy-le-Grand, a las afueras de París. Ahora Francia espera en la gran final al ganador de esa llave de este miércoles entre Inglaterra y Croacia. Las emociones, por supuesto, de los conjuntos de los Gallos estuvieron por todo lo alto. Y siguen las predicciones en Rusia 2018. Esta vez un tigre de Bengala fue el encargado de elegir a su favorito de la semifinal entre ingleses y croatas de este miércoles. El tigre se llama Bartek, vive en un zoológico en Siberia y esta vez eligió a Croacia para imponerse ante Inglaterra en la segunda semifinal de la cita mundialista. Bajo la mirada de los espectadores, por supuesto, en este zoológico, Bartek olfateó las cajas adornadas con la bandera de Inglaterra, ahí lo ven precisamente, y Croacia, antes de saltar a elegir la caja croata con sus poderosas garras. Recordemos que Croacia e Inglaterra entonces estarán viendo las caras en el estadio Luzhniki de Moscú este miércoles, buscando ese otro cupo a la gran final. ¿Tendrá o no tendrá razón el tigre? Mañana estará por ver. Y la afición croata también está optimista previo al choque de este miércoles. Apoyan ese tigre, de hecho, ante la oncena británica. Veamos algunas reacciones de sus aficionados. Tenemos al mejor equipo, tenemos al mediocampista Luka Modric, tenemos al portero Dominik Livakovic, tenemos al delantero Mario Mandzukic, tenemos al defensa Dejan Lovren, tenemos al entrenador Slavko Dalic. ¿Quién es el mejor entrenador de la historia? Debemos sentirnos como en nuestro país. Imagínense a 4 millones de personas y conocernos a todos, además de pensar que ellos están jugando para todos. Y en otras informaciones, el jugador histórico de la selección mexicana, Jorge Campos, se reunió este martes en la Plaza Roja de Moscú junto a hinchas mexicanos, en donde compartió con ellos y además firmó autógrafos. La leyenda de la FIFA señaló que en esta edición de la Copa del Mundo era difícil elegir un ganador, ya que el equipo que llegue será el que demuestre un buen juego en equipo y una unión entre sus jugadores más importantes, donde también incluyó al argentino Lionel Messi, no lo dejó por fuera tampoco al portugués Cristiano Ronaldo y al brasileño Neymar Jr. Cabe destacar que el ex arquero mexicano también tuvo una experiencia como delantero y finalizó con que los porteros deben recibir mucho más créditos en este mundial. Ya no están los equipos que hay un jugador que te va a ayudar y te va a llevar a la final, como Messi, como Ronaldo, como Neymar. Yo creo que se está viendo que es de equipo, ¿no? Este campeonato mundial y Francia lo ha demostrado, no nada más los delanteros, creo que han llegado los defensas, los medios y Croacia, no se diga, el medio campo que tiene, Inglaterra y la verdad que Bélgica, ¿no? Yo creo que es de equipo. Este mundial lo va a ganar el que realmente tenga esa solidez como equipo, porque ya vimos que las grandes figuras, los mejores jugadores del mundo, pues no, solos no van a poder.
Y de uno de esos jugadores del mundo hablaba allí precisamente el ex arquero mexicano, es Cristiano Ronaldo, quien este martes se convirtió en el nuevo jugador de la Juventus de Italia, el seleccionado de Portugal, según lo confirmó así en Real Madrid a través de su sitio web. El atacante portugués de 33 años, ganador del premio de Best o el mejor al jugador de la FIFA 2017, también utilizó la página oficial del equipo merengue para despedirse de su afición con una carta. Juventus va a ser el cuarto club en la carrera de Cristiano, quien surgió en el Sporting de Portugal y pasó también por Manchester United antes de llegar al Real Madrid. En 9 temporadas con los merengues, Cristiano cosechó 16 títulos, entre ellos 4 de las 5 pasadas Liga de Campeones de la UEFA, además de las últimas 3 de manera consecutiva y 3 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA. El crack portugués abandona el Real Madrid para fichar por el club italiano, que pagará 112 millones de euros por él. Bien, y cerramos así con este colorido clip de la fanaticada asistentes a los juegos. Allí entonces vamos a dejarlos con este clip, Rey, pero antes de despedirnos me gustaría compartir contigo este clip precisamente que tiene que ver con los aficionados, Rey, tiene que ver con cómo los aficionados comparten justamente las jugadas de los futbolistas, por supuesto, en el Mundial y cómo las repiten. Así... Bueno, pues excelente, vamos a verlo. Willy Football. Vivimos el fútbol y lo estamos viviendo hasta el domingo. Sí, hasta el domingo ya se conocerá entonces el campeón de este Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Vamos a ver si Francia puede... No es momento de pronósticos todavía. No es momento aún. Está muy reservado los pronósticos. Vamos a ver si Francia logra lo de hace 20 años en Francia 98. Vamos a ver, vamos a ver. Como también es el momento de despedir esta edición central, porque ya le sigue noticia. Las coordenadas. Las coordenadas, por supuesto, en Twitter, @Rey Gómez Telesur, Fernando N. Piso Telesur. Me confundí un poquito. Muy bien. Rey Gómez Telesur y Fernando N. Piso Telesur. Pero recuerde que también tenemos nuestro sitio digital, vale por 2, en español e inglés, www.telesurtv.net para los hispanohablantes. La misma dirección +/English para quienes hablan el inglés. Y también en contáctenos, @telesurtv.net. Allí puede darnos todas sus sugerencias, todos sus comentarios son bien recibidos a través de este contacto. Bueno, ya nos toca hacer como el vídeo parecido a esos fanáticos, ¿no? Para darle también un... Para darle vida acá en el estudio un a esa fiesta del fútbol. Ese golazo como nos tienen acostumbrados nuestros compañeros de la mano del 10 y del golazo del 10. Es así, Rey. Finaliza la edición central. Usted manténgase con nosotros. En breve los veo en Es Noticia.